Bien, hermanos, vamos a la epístola a los Efesios, capítulo 4. Allí donde está escrito, desde el verso 10, veníamos hablando que el Señor murió por nosotros, los pecadores, para perdonarnos los pecados y llevarnos por esa obra preciosa que hizo en la cruz del Calvario, llevarnos al Padre. Porque por el pecado estábamos separados de esa gloria, de la gloria de Dios. Las Escrituras dicen que todos pecamos y todos fuimos destituidos, que no hay ningún justo, ni aun uno. El único justo, el Señor Jesús. El único que podía cumplir con esa obra de expiación, de perdón, de redención, de reconciliación. Entonces la carta a los Efesios comienza por allí. Comienza diciéndonos que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito era para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ese es como el prólogo de la epístola. Luego comienza el apóstol a desarrollar todo eso que vemos tan maravilloso, que Dios hizo al mirarnos en su presciencia, en su conocimiento anticipado, digámosle así. Él pudo ver las cosas antes de que ocurrieran y de esa manera entonces nos predestinó. Y para lograr esto entonces nos llamó por medio del Espíritu Santo, sin que nosotros supiéramos. El Espíritu Santo desde el mismo vientre, cuando fuimos concebidos, ya estaba trabajando en la obra de Dios para salvarnos en Cristo. Ya nos había santificado, ya nos había bendecido en los lugares celestiales en Cristo, nos había puesto en Cristo. Entonces nosotros no somos el resultado de una suerte, no somos salvos porque la fortuna fue buena con nosotros. No, eso no existe. Lo que existe es lo que Dios determina que va a hacer. Y lo que Dios determina que va a hacer es lo que se da. Y en el tema particular en el que estamos aprendiendo un poco más por medio de las Escrituras, es cómo discernir no solamente lo que somos, pues no sabemos, o poco sabemos, o nada sabemos, porque nos miramos con los ojos vendados, somos como ciegos por ese estado pecaminoso en el que el hombre quedó después de haber comido del árbol que se le mandó no comer. Por eso Dios dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa era una sentencia que cayó sobre el pecador ese mismo día. Se separó el hombre, espiritualmente hablando, se separó de Dios, que es espíritu, y perdió la vida eterna que está en Dios, no está en el hombre.
En el hombre está la vida natural y la vida psique, que es la vida del alma. El alma tiene una vida que se manifiesta en esa chispa que llaman la chispa de la vida, pero en realidad es todo lo que nosotros somos por el alma que tenemos en el estado en la que ella se encuentra. ¿Sí? Entonces el alma no es regenerada, el espíritu es regenerado, el alma debe ser renovada y se renueva, ¿de qué forma? Cada día, al cambiar nuestra manera de pensar. Entonces nuestra manera de pensar afecta nuestro actuar, nuestro ser o hacer. Si nuestra alma no cambia, entonces nuestro hacer seguirá siendo el mismo hacer del hombre antiguo. ¿Y cómo era el hombre antiguo, el hombre viejo? Pecaminoso. Todos sus pensamientos, todas sus emociones, todos sus sentires están enfocados en lo terrenal, en lo temporal, en lo del hoy, lo que yo quiero hoy, o incluso lo que quisiera tener mañana o pasado mañana, sueños, planes que hacemos para obtener según los deseos que hay en el corazón. Gracias a Dios, Dios no nos concede sus deseos, porque son pecaminosos. El único deseo que Dios concede es el que Él ha puesto en nuestro corazón, que proviene de Cristo. Entonces allí ya, cuando tenemos un deseo justo, que es conforme a su voluntad, entonces ya podemos orar en el nombre de Jesús para que eso se conceda. Por eso Jesús decía que cuando orábamos y no recibíamos porque pedíamos conforme a qué, conforme a nuestros deseos. Y eso como que lo leíamos y no lo entendíamos, porque por allá dice todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, mi Padre te lo va a conceder, y luego por aquí dice que no concede porque pedimos conforme a los deseos. Bueno, entonces al fin, ¿de qué, cómo es la cosa? Entonces se nos vuelve la mente como una mezcla. Pero la cosmovisión nos va a permitir entender cómo poner cada palabra según el conocimiento que tengamos del Señor Jesucristo. Por eso no podemos vivir con un solo texto, porque tomamos el texto y lo convertimos en una doctrina de vida, y resulta que fuera del contexto no es como estamos pensando. Dios va a conceder los deseos que Él ha puesto en el corazón. Sí. Y para que Él ponga sus deseos, nosotros tenemos que renunciar a nuestros deseos. Si no renunciamos a nuestros deseos, entonces los deseos de Él no serán intercambiados. Necesitamos los deseos de Dios que nos van a llevar a acciones justas. Gocémonos y alegrémonos. ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Está hablando de qué? Ese vestido es el hombre nuevo. Ese es Cristo en comunión con nosotros en el Espíritu. El Espíritu renacido en comunión con el Espíritu Santo tiene la facultad, ¿sí?, de conocer a Cristo por medio de esa comunión.
Pero no todo puede ser espiritual. Necesitamos la palabra que acompaña al espíritu. Porque sin palabras vamos a terminar como viviendo de sensaciones espirituales. Espiritualizamos las cosas. Y terminamos diciendo, Dios me ha dicho, porque tenemos un deseo, un pensamiento, y juzgamos mal, y decimos que eso procede de Dios, pero no procede de Dios, porque eso no está de acuerdo con la palabra. Si no juzgamos esos sentires, esos deseos, esos pensamientos con la palabra, vamos a ser guiados por un falso espíritu. Muy peligroso vivir así. Entonces necesitamos tener un fundamento sobre el cual podamos nosotros pararnos para vivir nuestra vida en Cristo. Cuando Él nos pone en Cristo, significa que nos ha dado las palabras de Él, las palabras de Dios, las cuales nos compartió por medio de su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo Jesucristo abrió una nueva era, llamémoslo así. Vino a abrir la puerta que se encontraba cerrada entre el cielo y la tierra. De hecho, el cielo descendió a la tierra por medio del Hijo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está en medio de vosotros. El reino de los cielos está en vosotros. Entonces son 3 pasos. Se acercó, estuvo en medio de los discípulos y luego estuvo en los discípulos. ¿Sí? Los pasos del Espíritu para llegar a nosotros. Por eso Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador que no sea Él. Pretender llegar a Dios dejando al Señor Jesús afuera, se va a llegar, pero a otro Dios, otro espíritu. Entonces Jesús siempre fue claro. Jesús habló y dijo, el que me ama, mis mandamientos cumplirá. Mi palabra. Entonces, nosotros no podemos decir que amamos a Dios por los recursos naturales, porque nosotros tenemos unos recursos naturales, una capacidad de amar natural, y a veces nos enamoramos de un sueño, de una imagen, de alguien que no vemos, y podemos decir, yo amo a Jesús, pero ¿a qué Jesús? ¿A cuál? ¿Al que nos hemos imaginado? Porque el Jesús que debemos amar es el Jesús de la Biblia, el Jesús que tiene palabras de vida, el Jesús que tiene mandamientos, el Jesús que siguió hablando e inspirando a los apóstoles para que escribieran las epístolas que son sus mandamientos. Porque la doctrina de los apóstoles es eso. La doctrina de los apóstoles son mandamientos para la vida. Es Jesús hablándonos y mandándonos, corrigiéndonos, exhortándonos, animándonos. Y en ese conjunto, edificándonos en Él. Entonces, hermanos, las palabras que se encuentran en las Escrituras son las palabras de Dios dadas a los hombres. Primero a los profetas del Antiguo Testamento y luego a los apóstoles del Nuevo Testamento. Y ambas deben concordar, porque Dios es uno y no cambia. Su mente sigue siendo la misma. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Es inmutable. Son concordantes. Y yo digo, gracias a Dios que es así,
que estamos siguiendo algo tan firme, tan inconmovible, tan veraz, que podemos estar absolutamente confiados que al conocer estas palabras y obedecerlas, nada ni nadie podrá perforarnos, destruirnos. La iglesia no podrá ser destruida cuando la iglesia oye y obedece las palabras de Jesús. Por eso él le dijo a Pedro, le dijo, y yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la historia demuestra que las puertas del Hades sí han podido penetrar, y ha habido mucha destrucción, muchas iglesias que desaparecieron en la historia. De hecho, las iglesias que se encontraban en el Asia desaparecieron. Qué triste, qué historia. Pero ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que esas iglesias no perseveraron en las palabras de Jesús. Mire que la iglesia de Éfeso, la iglesia que se encontraba en una ciudad muy importante, en el tiempo de Pablo, la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Digo del Imperio Romano, no sé otros imperios, pero Éfeso era muy importante. Éfeso tenía una comunidad de creyentes muy avivados, muy fieles, muy entendidos en las cosas del Señor. Éfeso llegó a ser un refugio de misioneros, o una casa de misioneros. Los misioneros llegaban a Éfeso a tomar aliento. Ahí eran recibidos por los hermanos, eran sustentados por los hermanos les abrían las puertas para que ellos enseñaran. Ese fue el lugar donde vivió sus últimos días el apóstol Juan, Éfeso. Muy significativo que el último de los apóstoles del Cordero, porque fue el último en morir, haya muerto en Éfeso. Entonces podemos entender que Juan fue un anciano de la iglesia de Éfeso, un anciano, alguien que con toda la sabiduría que pudo haber adquirido a lo largo de sus años por la experiencia de su vida como fiel discípulo del Señor, pues vemos una iglesia con esa riqueza. Sin embargo, y eso es una advertencia para todas las iglesias, incluido nosotros, Éfeso dejó algo que era muy importante al cabo de los años. Ya en el tiempo de Juan, cuando Juan estuvo prisionero en la isla de Patmos, que escribe esta carta, la iglesia de Éfeso, la amada iglesia de Éfeso por él, ya se encontraba en peligro de extinción. En peligro de extinción. Y la carta dice, la carta que el Señor le escribe a esa iglesia, epístola, corta, pero muy significativa. Tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Primer amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces lo que podemos ver es que los mandamientos de Jesús en relación a la obra de Él hacia la iglesia se habían dejado. Y se cambiaron por otros mandatos, que no es que fueran malos, porque lo que ellos estaban haciendo era la obra según ellos la contemplaban, la consideraban. Pero habían dejado lo primero,
Habían cambiado lo primero por lo segundo. Y sin lo primero, lo segundo iba a desaparecer. Entonces, de nada sirve, hermanos, que nosotros hagamos una obra hacia afuera, cuando la obra que es hacia adentro, que es la más importante, se abandona. ¿Y cuál es la obra hacia adentro? Pues el Señor menciona dos cosas que son importantes para descubrir qué es lo de adentro: el candelero y las primeras obras. El candelero se encontraba en el lugar santo. No menciona el altar de bronce. No dice sacaré el altar de su lugar. No dice sacaré el lavacro. No dice sacaré la mesa de los panes. No dice sacaré el altar de oro que representaba las oraciones. No dice sacaré la mesa del Señor, que es lo que estamos celebrando hoy. No dice sacaré las oraciones, porque las oraciones la iglesia ora y ora y ora. Pero dice que sacará el candelero. Ay, Dios mío. Imagínese, sin candelero no hay luz para hacer las otras cosas. Entonces es como si nosotros pretendiéramos vivir en las tinieblas. ¿Cómo puede uno sembrar en la noche? ¿Cómo puede uno caminar en una noche sin luna, en las plenas tinieblas? ¿Cómo puede uno laborar, hacer cualquier cosa? En las tinieblas no puede. No necesita luz. Pero esa luz procede ¿de dónde? No procede del candelero. El candelero solamente tiene recipientes que permiten recibir el aceite de la unción. Y el aceite de la unción representa al Espíritu Santo. Sin ese aceite no se puede encender el candelero, no habrá luz. Entonces lo que estaba sucediendo es que no había aceite. No había aceite. ¿Cómo hacemos para tener aceite? ¿Cómo hacemos para tener la unción? ¿Cómo llega la unción a nosotros? Bueno, la unción es el Espíritu Santo. Pero fíjese, qué importante, el Espíritu Santo no va a estar en ningún lugar donde Cristo no sea exaltado, donde su palabra no sea lo primero. El Espíritu Santo jamás anda suelto del espíritu de la palabra. El Espíritu Santo acompaña el verbo de Dios. Eso lo vemos al principio en Génesis, capítulo 1. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu, moviéndose. ¿Cuánto tiempo se estuvo moviendo? No lo sabemos. Pero solo cuando Dios dijo, sea la luz, el Espíritu reaccionó, el poder de Dios reaccionó. Cuando la palabra. Entonces, hermanos, la palabra es acompañada por el poder de Dios. ¿Y la palabra quién la da? La palabra la da un mensajero de Dios. Como todos los profetas. Como Jesús, el profeta de los profetas. Como los apóstoles. Como las cartas apostólicas. Es la palabra. Debe ser nuestra prioridad. Entonces, la iglesia de Éfeso tenía ya un problema. Habían dejado el mensaje y lo habían cambiado por la obra. Hacían cosas y pensando que al hacerlas estaba bien, por ahí ese camino iban,
Y si el Señor no envía a un profeta para que les digan no van bien, entonces se van a perder. ¿Y quién es ese profeta? Juan, el apóstol Juan, a quien el Señor le da el mensaje, lo escribe en forma de cartas que deben ser enviadas a cada una de las iglesias para que cada iglesia resuelva la particularidad en la que se encuentra. Entonces son cartas correctivas. La carta de Éfeso es muy importante, muy importante. Regresa a las primeras obras, si no sacaré el candelero de su lugar. Pero antes dice arrepiéntete. Antes dice arrepiéntete, o sea, cambia tu manera de pensar para que tus acciones sean consecuentes con tu manera de pensar. O sea, si yo cambio mi manera de pensar, con el recuerda de dónde has caído, con las primeras obras, entonces mis acciones van a ser las mismas que hacía al principio. Lo mismo, que son las acciones justas de los santos, que son de acuerdo a ese vestido. Y ese vestido es el nuevo hombre, no el viejo. No vamos a hacer cosas en el viejo hombre, porque el viejo hombre también quiere meter la mano. Pero al viejo hombre el Señor no le quiere dar cabida. No debe tener entrada nuestro obrar en la iglesia movido por nuestra alma. Nuestro obrar en la iglesia tiene que ser movido por el Espíritu, por el poder del Espíritu que ha conquistado nuestro corazón. Si nuestro corazón no es conquistado por el Espíritu y el Espíritu entra en el corazón cuando la palabra es la base, no estamos en nada. No estamos en nada, y ese ha sido realmente el problema de la iglesia por siglos. El problema fundamental de la iglesia es que se abandonó el orden de Dios y se cambió por otro orden. El orden de Dios es el orden santo y es al que tenemos nosotros que someternos aunque no nos guste, porque quizás nos hemos acostumbrado a hacer cosas que nos parecen bien, pero se han acomodado es a nuestra alma, no se han acomodado al orden del Espíritu. Fíjese que el alma que se arrepiente se termina por acomodar y descubre al acomodarse que eso le trae gozo. Porque de eso se trata, de que el alma reciba la vida, el gozo, la convicción, el saber que esa es la voluntad de Dios y que hacer la voluntad de Dios es lo que vale la pena. Lo otro no. Lo otro es como una alegría temporal, que sube y baja. Entonces cuando nuestra alma no está bien afirmada, tiene que ser como mantenida para que no se desanime. Entonces hay muchos recursos que vienen de afuera y que los provee Satanás para que el alma no se desanime y se mantenga en ese lugar donde ha sido capturada para ser controlada por otro espíritu. El Espíritu Santo no nos va a controlar. No nos va a controlar. El Espíritu Santo nos va a guardar. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre, es un Padre para nosotros y un Padre no controla, un Padre protege, guarda. Los mandamientos no están para controlarnos, sino para guardarnos de nuestra locura, de nuestra insensatez, de lo que nos parece que debemos hacer. Gracias a Dios está la palabra, que es la que mide nuestras acciones. Entonces, si nuestras acciones no están alineadas con la palabra, esas acciones no son justas, aunque parezcan justas. No, deben ajustarse a la palabra.
Todo mandamiento hay que obedecerlo. Y no podemos nosotros rechistarlo y ponernos a pelear con Dios como esa es una posición loca, como si Dios no tuviera la razón y yo la tuviera. Yo, un insignificante pecador, me pongo a pelear con el que creó el universo, con el que se ha mantenido siempre, con el que va a juzgar los ángeles, con el que nos va a juzgar a nosotros con justo juicio, con aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros. Tiene todos los derechos Dios de mandar. Todos los derechos. No solamente porque es Dios creador, sino porque además ha demostrado que es bueno, que es justo, que es misericordioso. Entonces a Él debemos oír y a Él debemos obedecer. Nuestra obediencia incondicional, porque es incondicional a su palabra, es la que nos va a permitir entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta es estrecha. La puerta no es una puerta grande. Por esa puerta solamente entra el alma humillada. Porque el alma es soberbia y se levanta. Pues si se levanta no entra por la puerta y se queda afuera. Como las vírgenes insensatas que se quedaron afuera. ¿Por qué? Porque eran soberbias. En su soberbia no quisieron someterse al Señor y entonces como no se sometieron al Señor, el Espíritu no estuvo allí. El alma de estas vírgenes estaba sin aceite. Que no nos ocurra a nosotros por nuestra soberbia, por nuestra insensatez, por nuestro querer discutir con el Señor, con el sabio, con el justo, con el santo, con el que tiene una sabiduría que la mente humana no puede entender, porque nuestra sabiduría es animal, terrenal y diabólica sin Cristo, pero cuando está en Cristo, ella es poderosa. Y la iglesia tiene que ser así. La iglesia debe tener la mente de su Señor. La mente, ¿qué significa? El pensar de Cristo, que es el que nos lleva al sentir también de Cristo. Ese sentir de Cristo es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Porque si no, vamos a querer hacer nuestra voluntad, por encima de la voluntad de Dios. Hoy, ¿qué celebramos? Hoy celebramos a aquel justo, ¿sí?, que nos enseñó allí en Getsemaní, en la lucha que estaba librando en su alma, porque la lucha era en su alma, y era tal la lucha que sudaba gotas de sangre. No era una lucha cualquiera, algo muy fuerte estaba él sufriendo. Pero fíjese, era un sufrimiento hasta la sangre, porque sabía que la decisión de él iba a determinar el destino de la humanidad. ¿Iba él a escoger lo suyo y dejarnos a nosotros abandonados? ¿O iba él a escoger lo del Padre, que nos amó y lo entregó por nosotros? Pues no, escogió la voluntad de Dios. Y al escoger la voluntad de Dios, aplastó la cabeza de la serpiente bajo sus pies. ¿Por qué? Porque la serpiente está ¿en dónde? Quiere gobernar nuestra alma. Ella demuestra una voluntad contraria, la cual se manifestó también en Cristo, porque Cristo estaba en plena humanidad. Al tomar la humanidad, Él se hizo débil. Él no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó y tomó la semejanza de carne, o sea, la semejanza de hombre, y se hizo semejante a los hombres en cuanto a la debilidad, y al ser tentado en todo, porque fue tentado en todas las áreas, y en todas las áreas donde fue tentado, siempre respondió con algo: escrito está. La manera como él
venció la tentación fue con el escrito está. Escrito está. Entonces, si nosotros no tenemos el escrito está en nuestra mente, ¿cómo vamos a vencer? No tenemos cómo vencer. ¿Por qué? Porque aún no nos hemos arrepentido. Estamos en un estado de religión, oyendo muchas cosas, pero no determinando de corazón obedecer lo que estamos oyendo, creer en lo que estamos oyendo, decirle a nuestra alma, alma mía, adora al Señor. No me gobiernes más, alma. Porque cuando yo hablo, le estoy hablando a mi alma y la estoy llamando al arrepentimiento para que ella no me gobierne. O sea, yo tengo esa determinación. Dios me ha dado esa facultad de determinar por medio de una voluntad férrea ser de Cristo o ser del diablo. ¿Sí? Jesús lo demostró. Jesús era del Padre y no era de la carne. Jesús determinó obedecer lo que estaba escrito. Porque ¿qué estaba escrito? Que el Hijo daría su vida. Que el Hijo de la mujer, la simiente, la cual era Él, pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies. Pero para ponerla bajo sus pies tenía que negar su voluntad. Tenía que escoger el camino de la cruz. Jesús fue crucificado antes de ser crucificado. ¿Me entienden? Cuando Él determina hacer la voluntad de Dios, ya fue crucificado. Ya lo demás era fácil. Ya el camino de la cruz Él lo iba a caminar. Él iba a soportar el látigo, Él iba a soportar la vejación, que le arrancaran los pelos de la barba, que le clavaran una corona de espinas. Todas esas cosas que vimos y que a veces las películas nos las recrean y que son terribles, eso lo pudo soportar. ¿Por qué? Porque Él ya estaba muerto. Cuando Él terminó, ya estaba muerto. Por eso Jesús enseña. Y nos enseña la muerte, nos enseña la cruz, al decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Ve? O sea, Jesús sabe lo que es eso, porque Jesús lo vivió primero antes de enseñarlo. No necesitamos que nos lleven a esa cruz de madera. Aún podríamos ir a la cruz de madera y no entender el verdadero camino de la negación. Porque sin esa negación no vamos a poder hacer las obras justas. Sin esa negación, sin entender eso, que la iglesia está entendiendo ahora, gracias a Dios, porque antes no lo entendía. Antes las personas se echaban látigo, ¿sí? se hacían como la tortura de Jesús, pensando que en esa mortificación de esta carne, pero no de la otra, porque no es esta carne, sino que es la otra, la que está en la mente. Es el ascetismo. Sí, exacto. Es aquí la más difícil de someter. Esa no se quiere someter, aunque la otra se puede someter. Señor, mi alma daré por ti. Y estaba dispuesto. Tan es así que sacó la espada e iba a acabar con todos los soldados. Pedro estaba dispuesto, pero no entendía lo que era dar el alma por Cristo. No entendía. Él estaba confundiendo lo externo con lo interno. Claro, él había oído estas cosas, pero todavía no sabía. Nosotros ya sabemos que no es un asunto externo, sino que es un asunto interno. Negación de aquellos poderes que hay adentro de nosotros. Poderes malignos, poderes que le dan nicho a Satanás. Esa malignidad que brota es hija de Satanás. Así es Satanás.
en su malignidad. Entonces, ¿cómo derrotarlo? ¿Cómo poner la cabeza de la serpiente, que es Satanás, bajo nuestros pies, de la misma manera que el Señor hizo, negándose a sí mismo? ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Cuando participamos de la cena, estamos participando de su muerte. Pero ¿de cuál muerte? ¿Cuál es la muerte que estamos entendiendo? ¿La de Él? No, la nuestra también. También la nuestra. Nos estamos haciendo uno con Él en su muerte. Estamos diciendo, Señor, así como tú moriste en la cruz, yo estoy dispuesto a negarme a mí mismo. Porque si no me niego a mí mismo, entonces el cuerpo de Cristo no podrá manifestarse. Lo que se va a manifestar es mi cuerpo. Lo que se va a manifestar es otro cuerpo, que no es el cuerpo de Cristo, sino el cuerpo de la bestia. El de Cristo es diferente. Para que el cuerpo de Cristo se manifieste, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender el camino de la cruz. Entonces, comer el pan, no es un acto religioso. No es como cuando, siendo católicos, íbamos a la misa y tomábamos de la hostia. ¿Cuándo jamás se nos habló de esto? ¿Cuándo? Jamás, nunca. Nunca, porque es un acto externo. Es una celebración religiosa. No es un acto de vida. No es algo que me lleva a mí a examinarme si estoy realmente en el camino de la cruz. Por eso dice, antes de comer, examínese cada uno a ver en qué estado se encuentra. Si de verdad ha estado trabajando para derrotar los poderes internos que nos gobiernan. Porque el que no discierne, el que no entiende lo que esto significa, en vez de recibir la vida que se manifiesta en el nuevo hombre, porque es el nuevo hombre el que se manifiesta. ¿Cuál es el nuevo hombre? El que resucitó. ¿Cuál es el viejo hombre? El que murió. Entonces nosotros nos identificamos en la muerte de Cristo. O sea, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿Anunciamos? ¿Cómo así? Oh, sí, el Señor murió. No, yo me identifico en su muerte, porque yo también con Él he muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora esa carne no es la carne del alma, sino esta carne. Lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, vamos a meditar un poquito. Y vamos en nuestra meditación con el Señor, vamos a decirle al Señor si hemos estado realmente cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento? En ese sentido, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato que solamente cumple el que quiere ser su discípulo. Y su discípulo es el único que le puede seguir por donde quiera que él va. Entonces, Padre, te damos las gracias por tu palabra y te pedimos perdón. Porque tu palabra examina, nos examina y encuentra que hemos sido faltos. No estamos entendiéndola y por eso no estamos cumpliéndola. No queremos venir aquí a comer de este pan y a beber de esta copa sin discernir tu obra, Señor.
sin discernir lo que hiciste por nosotros y lo que nos mandas a nosotros hacer juntamente contigo. Porque tú fuiste a la cruz, pero también nos demandas que vamos nosotros también cada día, que vivamos en esa actitud, que es la única que puede derrotar a la serpiente y ponerla bajo nuestros pies. Señor, que la iglesia pueda entender esto, que nosotros podamos entender esto para que la serpiente no gobierne, sino que gobiernes tú, Señor Jesús, que tú seas el que gobierna. Por eso dice que ellos le han vencido. Ellos le han vencido a Satanás, que ahora es un dragón de 7 cabezas, que es la serpiente antigua, también llamada diablo. Pero ellos le han vencido. ¿Quiénes? Los hijos de esa mujer. Unos hijos, una descendencia, que vencen a Satanás por la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero no podríamos ponernos de pie para iniciar esa batalla. Y es por la sangre del Cordero que tú nos has dado la capacidad, por el Espíritu, de poder enfrentar los poderes de Satanás en nuestra alma. Que la palabra de nuestro testimonio, sí, sea tan clara, que cualquiera que nos oiga entienda que nosotros hemos sido crucificados en Él. Que ya no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Que seamos como aquellos hombres que dieron sus vidas, aquellos hombres que entendieron la seriedad de estas palabras y la importancia para la vida de ellos, porque negaron sus vidas hasta la muerte. Sí, Señor. Palabras muy poderosas. Haz que esas palabras, Señor, retumben en nosotros y nos lleven a decisiones profundas que nos permitan, Señor, determinar cómo es que te hemos de seguir. Porque ya nos muestras que no se te puede seguir a menos que nos neguemos. Es el camino hacia ti, por medio de el sufrimiento. Pero no es el sufrimiento que los de afuera afligen en nosotros, sino que es el que determinamos nosotros, afligir la carne. Que la carne sufra, porque no se le da lo que quiere, sino lo que Dios quiere. Así que, Señor, ayúdanos a determinar eso. Permítelo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.